tardes y muchas gracias por venir. Esta tarde es el último acto que vamos a tener antes de verano, con lo cual terminamos pues una serie que ha sido muy interesante todos estos meses. Y para acabar, José Luis, tenemos el mejor acto, ¿no? Gracias a José Luis Villacañas, que es muy amigo de la casa, que ha estado con nosotros varias veces, nos habló hace unos meses que iba a estar en España este señor Hans Rumbrecht, que es, hoy nos hemos llamado ya, nos hemos tuteado, es Sepp, que es Pepe en alemán, me ha dicho. En alemán del sur. Y que habla perfectamente español y que tiene pues un currículum impresionante. Yo creo que es una de las grandes figuras de la filosofía y de las humanidades, pero es que además ha pasado 30 años siendo profesor en Stanford, con lo cual he tenido una oportunidad única de pues, asistir probablemente al fenómeno de nuestra época, ¿no? Que ha sido todo el crecimiento y la evolución del conocimiento, de la tecnología y probablemente también nosotros que estamos en el mundo financiero, de la generación de valor más espectacular que se ha generado nunca en la historia. Y bueno, aparte de muchísimas cosas que él ya ha escrito un libro, que es este libro que está aquí, que está solo en alemán, que es un libro que habla Si lo quieren leer pronto va a estar en portugués. Que habla de dónde está el espíritu del mundo, este Weltgeist, que lo diré mal, en Silicon Valley, y es del libro que vamos a hablar hoy, aunque con él se puede hablar de prácticamente todo. Está Juan Antonio Valor también, que le hemos recuperado con gran ilusión, porque nos hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y nos hace muchísima ilusión que estés aquí con nosotros, y bueno, a ver si organizamos algo para engañarte a la vuelta de verano y que vuelvas a estar. Entonces, vamos a empezar. La idea es ir haciendo preguntas y bueno, les haremos sobre todo a Sepp y luego me gustaría que José Luis y Juan Antonio, cuando consideren, pues que maticéis, reforcéis, estéis en contra a lo mejor de lo que dice, si sois valientes. Y si no decís nada, pues yo os preguntaré también alguna cosa para que se la repreguntéis a él. Entonces, el bienvenido, te llamo Sepp, te llamo Hans. Sepp. Bueno, lo que quieres. Y muchas gracias por estar aquí. Y la pregunta que te quería hacer la primera es, bueno, pues en el libro que habla de Silicon Valley, tú hablas de una paradoja espacial. O sea, ¿por qué en teoría la tecnología que tenía que haber roto todas las barreras del espacio, pues resulta que se pasa 30 años enfocada en un sitio muy concreto del planeta, que no serán probablemente ni siquiera 50 kilómetros a la redonda, ¿no? ¿Qué tiene de especial que has visto tú? Es una paradoja de verdad, ¿no? Si lo piensan, que la tecnología electrónica básicamente, existencialmente, ha eliminado el espacio, ¿no? O sea, un empleado de Google, o sea, puede trabajar desde la Ciudad de México, desde el DF, como dicen, o desde Madrid, o desde Tbilisi en Georgia, o donde sea. O sea, y muchos empleados de Google hacen esto. Y al mismo tiempo, o sea, cosas que cuando yo tengo 71 años, cuando yo tenía 30, 35 años, eran sueños utópicos, el Skype, por ejemplo, ¿no? O sea, yo nunca me habría imaginado que con mis nietos que viven en el sur de Alemania, yo podría cada domingo por la mañana estar conectado por Skype. Claro que no los puedo realmente acariciar, pero ¿saben qué quiero decir cuando digo está eliminado el espacio? Entonces, la paradoja de Silicon Valley es que a pesar de haber eliminado el espacio, a pesar de no existir ninguna obligación para los que trabajan para Silicon Valley y, o sea, laboralmente en Silicon Valley, o sea, está más congestionado que nunca. Les doy un ejemplo. O sea, mi universidad Stanford se puede vivir como empleado de Stanford en el campus, porque es un campus bastante grande y no somos tantos, o sea, somos entre profesores y alumnos 18,000 personas. Una inmobiliaria fuera del campus de Stanford cuesta entre 6 y 7 veces más que en el campus. Todo el mundo quiere vivir en Silicon Valley, ¿eh? O sea, saben lo que es un one bedroom apartment, o sea, un apartamento de un bedroom, o sea, de un espacio como un dormitorio de un estudiante,
que no está más lejos de una legua de Google, hoy en día no va por debajo de $6,000 al mes, ¿no? Es una locura total, pero esa locura prueba de que todo el mundo quiere estar en Silicon Valley. Entonces, es la paradoja, y yo creo que solo cabe una interpretación, decir que hay algo de este lugar, y no necesariamente tiene que permanecer siempre en Silicon Valley. Tal vez un día venga a Madrid, tal vez no. Pero hay algo de ese lugar que provoca productividad. Y de hecho, si habla con los programadores, como se decía antiguamente, con los jóvenes que escriben código, que hoy en día casi todos trabajan en inteligencia artificial y que normalmente tienen no más de 25 años, te dicen muy concretamente, o sea, por ejemplo, en este libro hay una entrevista con un joven que se acaba de graduar de Stanford a los 22 años, que es una eminencia ya en el desarrollo de inteligencia artificial. Él dice que escribe código mejor en Silicon Valley que en su ciudad natal en Chicago. Él no sabe por qué, pero sabe que sí que está mejor. Y eso es la paradoja espacial de Silicon Valley, y eso es muy difícil de explicar y de conceptualizar, porque es así, pero yo debo decir que yo ni tengo un celular. Yo debo ser el único habitante de Silicon Valley que no tiene ni celular, pero estoy muy feliz de vivir al lado, porque sí tengo la impresión que estoy viviendo donde acontece el siglo XXI, ¿no? O sea, estoy pensando que sí, o sea, con cosas positivas y negativas, pero estoy viviendo en un lugar donde acontece esto. En un lugar, a pesar de Palo Alto, que es la ciudad donde está Stanford, siendo una ciudad pequeña de 66,000 personas, pienso, that's where the action is. Y eso es un poco la paradoja de Silicon Valley. En eso donde acontece el siglo XXI, esto se refiere a una cosa que dijo Hegel, que podíamos explicar A un poco. Hegel, el gran filósofo Hegel, o sea, y si se conoce a Hegel es un poco paradójico también, pero Hegel estaba obsesionado con la pregunta dónde estaba incorporado el espíritu del mundo. Ahora no voy a explicar ese aspecto, pero dónde estaba el centro. Y cuando Hegel en 1807, creo, 6, cuando Napoleón, o sea, Hegel era patriótico, había ocupado Alemania, y el pequeño país alemán donde vivía Hegel estaba en la universidad llena. Una mañana Hegel ve a Napoleón pasar a caballo. Entonces escribe a un amigo suyo, Needham, escribe, hoy en día he visto el espíritu del mundo a caballo. Y luego se continúa, eso era una cosa concreta, espacial, incorporada, y luego durante toda su vida se preguntaba esa pregunta. Al final de su vida llegaba a la conclusión que él mismo era la incorporación del Weltgeist, con esa modestia que nosotros los filósofos normalmente tenemos, pero en todo caso esa pregunta siempre era así. Y si yo me pongo a esa pregunta hegeliana hoy en día seriamente, yo diría, el Weltgeist está en Silicon Valley, pero no nosotros, los filósofos, ni tampoco los de ciencias naturales, de matemáticas en Stanford, sino los que escriben código. Yo creo que la actividad mental, la actividad intelectual más productiva, que más cambia el mundo, que más enigmática, más peligrosa también, pero que realmente define la energía de este momento mundial, también aquí en Madrid. Imaginen la vida, o sea, la vida de cada uno de ustedes antes de tecnología electrónica, que yo sobre todo odio, pero que ha cambiado todo, que ha cambiado absolutamente todo, con problemas y con ventajas. Y por eso pienso que sí, o sea, los que escriben códigos son esa incorporación del Weltgeist que Hegel estaba obsesionado. Y si lo encuentran tonto, pasen, o sea, a mí me gusta esta idea. Yo te quería preguntar, porque el cliché que tenemos todos de Stanford al principio y de toda esta población de Silicon Valley es gente muy dedicada a la tecnología, muy especialista, pero luego resulta que las humanidades han tenido su espacio en la universidad probablemente por un deseo estratégico de esa comunidad. Bueno, es una cosa histórica, ¿no? O sea, hoy en día en esos rankings de las universidades mundiales, que todo académico siempre dice que no son importantes, pero todos lo miramos, sobre todo cuando estamos en Stanford, porque en todos los rankings relevantes es o Harvard o nosotros somos número uno. Y hemos caught up with Harvard, ¿no? Hoy en día es either Stanford o Harvard. Y
eso no fue siempre así. O sea, Stanford se fundó en 1891 y durante el primero medio siglo era una universidad buena privada de la costa pacífica, nada del otro mundo. Por razones complejas, luego en el tercer cuarto del siglo XX, Stanford subió y de repente se hablaba de una universidad buena, pero aunque no era el nombre, era una universidad técnica. O sea, Stanford siempre estaba famosa por ingeniería, un poco por la escuela de Derecho, por la escuela de Comercio, todo eso, pero nada de ciencias humanas. Las ciencias humanas existían, pero eran malísimas, pésimas. Y entonces, y eso fue un movimiento inteligente, por lo menos para mí, la universidad en los años 70, 80, o sea, había varios rectores, presidentes inteligentes, pensaban, para que nosotros realmente seamos de las mejores universidades del mundo, también en ingeniería, hace falta que construyamos departamentos de ciencias humanas fuertes. Y hoy en día, debo decir con orgullo, ha habido en la historia mundial 3 rankings mundiales de los mejores departamentos de ciencias humanas en el mundo, y 2 veces hemos sido número 1, una vez la Universidad de Chicago ha sido número 1. O sea, y si fuéramos 5, pero hoy en día somos muy buenos. Y cuando yo llegué a Stanford hace 30 años, o sea, y yo era uno de muchos, de 30, 40, Stanford intentaba reclutar jóvenes profesores internacionales, si eran americanos o no, no importaba absolutamente nada. Bueno, que yo supongo que no eran intelectualmente handicapped, pero que al mismo tiempo habían conseguido algo institucional, o sea, que también tenían un talento de construir una universidad, y ha sido muy bueno. Y les acabo mi respuesta épica, como siempre, con una cita. O sea, el presidente anterior de Stanford, que es un señor que tiene el nombre de ese cognac famoso, Hennessy, John Hennessy, que es uno de los grandes especialistas de computer science en el mundo, en una entrevista al New York Times le preguntaba, ¿y si clásicas, por ejemplo, si literatura ya tiene zero enrollment, ningún alumno quiere hacer clásica, ustedes considerarían con clásicas? Y dice, por supuesto, siempre consideramos clásicas. El New York Times estaba muy sorprendido de eso. Y dice, ¿por qué? Dice, porque son las humanidades que hacen una universidad un lugar intelectual. Y la creatividad de cualquier disciplina, tanto ingeniería como derecho, como medicina, depende de ser un lugar intelectual donde se pueda hacer lo que yo llamaría el pensamiento con riesgo, un pensamiento de alternativas, un pensamiento no solo lógico, no solo cotidiano. Y por eso soy muy patriótico de Stanford y espero, ¿no?, y orgulloso de haber hecho una contribución, a lo mejor 2%, a esa formación de las ciencias humanas y de un hecho institucional. Eso es interesante. No sé hasta qué punto saben del sistema college. Saben, los 4 años de college en Estados Unidos son estudios generales. Y solo en los 2 últimos años de college no se escoge un tema, se hace un énfasis, que puede ser literatura francesa, idealismo alemán, matemáticas, lo que sea, o sea, hígado, medicina, cualquier cosa, pero son estudios generales. Y entonces, alguien que acaba college en Stanford acaba con un major, con un área de énfasis. Pero también se puede hacer un double major. Tenemos un double major entre literatura comparada y computer science. Yo fui el único de literatura comparada que voté en contra cuando se propuso, porque yo pensaba eso nos va a convertir en un pequeño jardín de computer science. Pero era la iniciativa de nuestros colegas de computer science, y hoy en día nos dicen, es un double major muy vivo, que la élite de los alumnos de computer science todos hacen este double major. Y no porque les encanta literatura, porque quieren ser poetas, sino porque piensan que escriben código mejor si leen más literatura. Eso sería difícil de explicar, yo creo que lo puedo explicar, No, pero yo eso creo que es completamente, lo debo decir agresivamente, no se hace en Europa, solo se hace en Estados Unidos. En ese sentido, Europa está 30 años detrás, o sea, las universidades europeas. Vosotros no. Yo creo que es interesante que lo expliques o que profundicéis un poco. A Juan Antonio seguro que si puedes decirle a los alumnos de ciencias que si leen a Rorty van a programar mejor, te Pero encantaría, ¿no? Claro.
me alegra escucharlo, porque cuando lo digo yo en el Consejo de Gobierno de la universidad tampoco me hacen mucho caso, entonces me alegra escucharlo aquí. No, hablando en serio... Pues llévame a mí, porque sí, si se habla con acento... O traer al Consejo de Gobierno. Siendo ciudadano alemán, ciudadano americano con acento alemán tiene mucha autoridad. Sí, pues es buena idea, o bien hacer el Consejo de Gobierno aquí, Claro. el Consejo de Gobierno, o cuanto menos invitar al rector, que no estaría mal. Bueno, la buena noticia pues es que vamos a tener un grado, antes lo comentábamos, de física y filosofía, un grado que iba a ser de matemáticas, física y filosofía, pero bueno, finalmente, en fin, bueno, no voy a insistir en esto, será de física y filosofía. Yo he hablado mucho de esto en la universidad, en el Consejo de Gobierno, con el rector, y además creo que efectivamente nuestra universidad debe dar ese paso. Y un paso además que se traduzca no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito cultural. Porque de otra manera, y esto ocurre, en fin, supongo que aquí habrá muchos economistas, o también ocurre en el ámbito de la economía, en el ámbito de la empresa, porque de otra manera, porque uno aprende los lugares comunes. Uno, cuando ingresa en una facultad, ingresa en una tradición académica, en una tradición disciplinaria, y la manera de ingresar es amenazarte con los suspensos, claro. O sea, y los suspensos excluyen el pensamiento divergente. Entonces es la manera de ingresar en esa tradición, pero desde que vamos a la escuela y, por supuesto, hasta que terminamos en la universidad. Lo interesante de ingresar en una tradición es que, efectivamente, esa tradición está cristalizada y está consolidada, y esa tradición permite resolver determinados problemas. Una tradición cristaliza cuando, efectivamente, históricamente hemos visto que permite la resolución de determinados problemas. El asunto se complica cuando nos encontramos en un mundo nuevo, en un ambiente nuevo, en un medio ambiente nuevo, donde surgen problemas nuevos. Problemas nuevos que no se pueden solucionar con las teorías viejas. Este es el problema, el asunto, ¿no? Problemas nuevos que no se pueden solucionar con las viejas tradiciones o con los viejos marcos disciplinarios que nos han enseñado pues, en las facultades o en los sistemas educativos, ¿no? Y la cuestión es, ¿y entonces qué? ¿Y entonces qué hacemos, no? Bueno, humanidades es un camino, ¿no? Claro. Nosotros que Es lo más tradicional, lo más viejo. Claro, claro. ¿Entonces qué? Entonces la crítica, entonces la imaginación, entonces nuevas posibilidades. Y eso es lo que nos enseña a pensar, las humanidades. Los economistas, como hemos tenido que tirar los libros a la basura hace tiempo, Sí. porque ya la economía no funciona como la estudiamos, pues nos hemos dado cuenta antes que en otros campos. Yo te quería preguntar, nos interesa mucho la parte sociológica de las personas que están formándose en Stanford, que son ingenieros, luego son técnicos y ejecutivos importantes de las compañías que también están ahí, y luego después, cuando hacen muchísimo dinero vendiendo esas compañías, se quedan ahí reinvirtiendo en muchos casos ese dinero. O sea, es un sitio donde hay un bucle sobre sí mismo, que probablemente yo creo que eso es parte de lo que ha conseguido. Me interesa en la parte sociológica de esas personas que tú tocas en el libro, en cuanto a la relación que tenemos o que tienen ellos, pero que al final pueden ser también un ejemplo que sirve para el resto del mundo, con la riqueza. Explicas que en un momento en el que el horizonte, me parece que dices, el horizonte de posibilidades es ya mayor, o sea, lo que podemos hacer es mayor que el horizonte de los deseos. O sea, estamos en una sociedad que se tiene que inventar deseos nuevos porque tiene tanto que colmar, y bueno, pues esos señores o señoras que hacen esas cosas tan importantes y ganan tantísimo dinero en sus desinversiones, pues no dejan de ser un buen ejemplo para el resto del mundo, ¿no? Quiero decir dos cosas, es complejo e interesante. O sea, en primer lugar, o sea, yo creo que la mayoría de ustedes han oído hablar de las universidades americanas como son de caras, ¿no? O sea, la tuition, o sea, el coste anual para un alumno de undergraduate son cerca de $70,000. Ahora, no se paga cada uno $70,000. O sea, una vez que un alumno se admite, o sea, tenemos
cada año como 45.000 aplicaciones y son todas muy buenas, o sea, el 95% son muy buenas para 1.500 lugares. Ahora, una vez admitidos, las familias tienen que declarar su situación financiera, es muy diferente de como fuera en el sur de Alemania o en España, lo hacen. O sea, eso es una de las pocas virtudes protestantes, ¿no? Y si los ingresos de la familia son por debajo de $120.000 al año, no paga nada. Si los ingresos de la familia son por debajo de $100.000, ni pagan room and board. O sea, tienen una beca total para 4 años. Eso es interesante y eso explica por qué la demografía de Stanford, tenemos 14.000 alumnos, o sea, 7.000 de undergraduates, es casi una copia exacta de la demografía americana total con un énfasis de minorías. Tenemos más afroamericanos, por ejemplo, más latinos de lo normal. O sea, en primer lugar, o sea, sí, o sea, hay chicos de familias ricas que se van a excluir, pero eso estadísticamente, vosotros lo sabéis, está mucho mejor que en Europa, ¿no? En Europa mucho discurso socialista y progresista y progre, pero la posibilidad para un chico de una familia no privilegiada, digamos, la probabilidad de un hijo de camionero de volver a ser camionero está mucho más alta en España y en Alemania, en Finlandia, que en Estados Unidos. O sea, lo debo decir porque tenemos una política horrible, me da mucha vergüenza de quién es nuestro presidente, etcétera, etcétera, pero este dinamismo, que no es un dinamismo desenlazado por el Estado, son iniciativas privadas muy fuertes, ese es un primer lugar. En segundo lugar, en cuanto al capital, o sea, les voy a dar un ejemplo porque me parece, hombre, tú eres el especialista de economía, pero me parece interesante. O sea, tengo un alumno, Sam Ginn, que hablo mucho de él porque también se ha vuelto amigo, que acaba de graduate from Stanford. Tiene 22 años, es de una familia judía ortodoxa con la paradoja de haber de compartir con Adolf Hitler el día de nacimiento, ¿no? Mi amigo Sam Ginn. Sam Ginn es uno de esos que hacían computer science y comparative literature. Es un genio, todo el mundo en Silicon Valley le conoce porque él trabaja sobre inteligencia artificial. En este momento está trabajando sobre la inteligencia artificial reaccionando a la tonalidad de una voz. O sea, que la voz, o sea, que se pueda traducir, eso es fácil, pero por ejemplo, vosotros captéis, ¿no? Yo estoy de buen humor o de mal humor, me gusta estar aquí o no, se lo captáis por mi voz sin pensarlo, y eso es lo que Sam está haciendo en este momento. Bueno, Sam hace un año fundó un startup y después de 3 semanas, un mes, le pregunto, a propósito, Sam, ¿cómo te va tu startup? Dice, ya, pues me acaban de ofrecer 17 mil millones para comprar mi startup. Digo, es que lo has vendido ya, no dice ni hablar. Digo, pero ¿cómo? Que no has 17 millones de dólares, 17 millones de dólares. ¿Y cuánto quieres? Dice, por lo menos 2 ceros más. O sea, 2 ceros más. Es un startup que produce una software que ya se vende en España hoy en día, que va escuchando la primera conversación entre un médico y un paciente, y al final, cuando, o sea, se dicen adiós, ya va programando un diagnóstico con la receta según el seguro que tiene el paciente. O sea, prácticamente, o sea, el médico ahorra en cada tratamiento 15, bueno, y hoy en día le acabo de preguntar a un colega de la Business School de Economía, el valor estimado de este startup es $1,5 billion. Ahora, lo genial, o sea, no genial, lo que más me encanta es que Sam sabe que tiene $1,5 billion, pero no tiene mentalidad de eso. Todavía no se ha adaptado ni le interesa. O sea, yo creo que realmente, hombre, está bien tener $1,5 billion, está muy mal, pero en todo caso, o sea, y les voy a dar la anécdota porque lo sé, hace poco me preguntó una universidad en Nueva Zelanda que hacían un coloquio sobre mis cosas si yo podía llevar un típico joven estudiante de Stanford que hacía comparative literature y computer science. Y propuse a Sam, y luego me dice, Seb, tú me puedes ayudar de conseguir de mi departamento un vuelo business. Digo, Sam, lo puedo hacer, pero para ti de hacer una aplicación de 2 horas para un vuelo business, o sea, tú
eres billonario y 2 horas de tu tiempo valen pero como 100 vuelos business. Él todavía no se había dado cuenta, ¿no? O sea, quiero decir, y me parece un típico ejemplo, sí, que esos chicos son muy ricos, pero como se habla sobre todo en Europa, que es la única motivación es financiera, eso es un error. A lo mejor luego cuando están muy asentados y cuando son Zuckerberg y tal, pero este chico lo que más le interesa es artificial intelligence, es la pasión que tiene, es la Leidenschaft que tiene. Está muy orgulloso de su startup, pero yo creo que ni siquiera le interesa mucho. Se quería probar que él hasta esto lo puede hacer, ¿no? Y un día lo va a vender. Y a lo mejor lo hacen muchos, a los 35 años lo venden todo y quieren escribir novelas que normalmente les salen ranas, o quieren ser entrenadores de fútbol americano y cualquier cosa. Pero es una leyenda que la motivación principal de ellos sea financiera. Y eso lo quiero realmente subrayar porque yo creo que de eso no hay suficientemente en Europa. La motivación primaria es una pasión para lo que hacen. Es una pasión para lo que hacen como una cantante de ópera o para alguien que quiere escribir poesía. No todos lo hacen bien, pero eso es, o sea, el dinero es muy secundario. O sea, tienen mucho dinero, se procesa mucho capital, pero eso no es lo que están obsesionados. Vamos a hablar, yo creo que ya ha salido el tema y vamos a hablar mucho de esto, la diferencia que hay entre Estados Unidos, América y Europa para que pasen estas cosas allí y no pasen aquí. En el libro recuerdas que no en vano en el himno americano dicen al final que es la tierra de los libres y de los valientes, ¿no? Land of the free. ¿Qué ha pasado en Europa y qué no está pasando todavía en Estados Unidos para que esta situación sea tan diferente? Bueno, voy a dar una respuesta breve si yo soy capaz de dar respuestas breves. Yo sé que soy muy épico, pero luego esa es una pregunta para mis amigos. Si la das muy breve, se la extendemos luego a José Luis. Ya, pero, o sea, básicamente voy a decir lo siguiente, o sea, lo que yo creo que, como se dice en alemán, lo que es el caso en la Unión Europea es un welfare state, un estado bien, ¿cómo se dice welfare state? Bienestar. ¿De? Estado de bienestar. Bienestar, pensaba que era esto, pero me pareció un poco ridículo decirlo así. Un welfare state muy extendido, yo creo que es una cosa positiva, ¿no? O sea, un welfare state con una alta, una alta seguridad social, o sea, comparativamente, siempre se puede uno quejar, pero comparado con Estados Unidos, por cierto, son todos los estados de la Unión Europea son welfare states. Y eso en primer lugar, y lo quiero subrayar, es muy positivo, está muy bien, pero yo creo que en el welfare state acaba dominando una mentalidad que no se toman riesgos, ni siquiera riesgos intelectuales, ni siquiera estoy hablando de un riesgo de inversión, o sea, riesgo de pensamiento, por ejemplo, ¿no? Lo que me gusta llamar pensamiento con riesgo, o sea, voy a desarrollar una idea loca, a lo mejor es loca, pero a lo mejor es una idea genial, ¿no? Como el descubrimiento del continente de América, por ejemplo. Pensamiento con riesgo. Además, dices que nunca lo hubiera hecho un alemán, ¿no? No, desde luego no. No, eso es interesante porque recién me lo dijo un amigo. O sea, Alemania tiene muchas tradiciones positivas, también muchas negativas, pero nunca había en el sector económico un alemán que era genial especulando. Como lo había muchos franceses, muchos italianos, muchos judíos europeos, nunca hubo ningún alemán. O sea, pensamiento con riesgo, quitando pocos filósofos alemanes, pocos poetas alemanes, dentro de un espacio de 50 años hubo poco, ¿no? Y yo tengo una relación ambigua con este estado de bienestar, con todo es una cosa positiva, pero última frase, lo que encuentro interesante, si preguntas a cualquier persona en Silicon Valley, ¿cuál es el país europeo donde se produce software relevante? Todos dicen Suiza. Suiza, no Alemania, desde luego no Francia, no España, no Italia, Suiza. Suiza. O sea, conocen la ETH, o sea, la Universidad Técnica de Zúrich, que es la mejor universidad del continente europeo, o sea, detrás de Oxford y Cambridge, pero son mejores hasta que Oxford y Cambridge. Y si ahí hay una relación de que eso sea un estado muy rico, pero la mentalidad de Suiza es diferente en ese sentido. Bueno, intento acabar. José Luis, ¿tú quieres? Posiblemente. No, es una conversación fascinante.
posiblemente una comparación mínima, ¿no? Del estudiante que llega a Stanford, del estudiante que llega a la Complutense, ¿no? Podríamos decir que, bueno, aparte de que el estudiante que llega a la Complutense solo recibirá una beca, que no sabe cuándo la recibirá, si su familia tiene unos ingresos de 12.000 euros al año. Debemos imaginar que Stanford dará una beca a alguien que tiene unos ingresos de menos de $100.000 al año. Una nota al pie de la página, el coste real de un estudiante de undergraduate al año son por encima de 250. Yeah. O sea, los 70.000 de tuition son un cuarto del coste real. Y posiblemente si hiciéramos un cálculo de lo que cuesta un graduado en España, por supuesto que sería muchísimo más de la matrícula que paga, ¿no? Esto con seguridad. Pero yo creo que la gran cuestión es que cuando el estudiante llega a la Complutense o cualquier universidad, ¿no? Yo he pasado por varias, llega con una clara aspiración que más o menos podemos decir que es la siguiente. Por una parte, si es un estudiante de primera generación universitaria, naturalmente por generar, ¿no? Este ascensor social que se llama. En la inmensa mayoría de los casos ya en España, los estudiantes que llegan a la universidad es porque quieren no ser peor que la generación de los padres, ¿no? Pero es muy difícil encontrar estudiantes que tengan la característica psíquica, la característica mental que yo me he encontrado cuando estuve los pocos meses que estuve en Stanford, ¿no? Y me gustó mucho. Sí, claro, me gustó. Estaba muy seducido. Sí. Que es que cada estudiante que llega allí sabe que está en condiciones de hacer algo excepcional. Esto es, que puede hacer algo decisivo, algo importante, y tiene una autoconciencia de que está en el sitio que a poco que reciba bien los estímulos intelectuales, estará en condiciones de ser alguien en su singularidad, ¿no? Mientras que el estudiante que llega a nuestras universidades sabe que va a ser uno más, está muy bien ser uno más, pero tenemos buenas instituciones para lograr este ser uno más, pero no tenemos instituciones que podrían ser las mismas para convencer a nuestros estudiantes que no deben conformarse con ser uno más, sino con ser alguien excepcional. Y esto tiene raíces culturales muy profundas y muy lejanas, que consiste, tú lo has dicho, ¿no?, en que alguien quiere saber hasta dónde puede llegar, que alguien quiere acreditarse en lo que decía Masveva de la profesión, en saber hasta dónde puedo llegar, que esto, por supuesto, secularizado es el espíritu deportivo, ¿no? Lo es. Lo es, claro que lo es. Y por eso hay esa afinidad extraordinaria entre el espíritu deportivo en las universidades americanas y la aspiración a ser alguien excepcional luego en el campo de trabajo. Pero nosotros, para eso, ¿qué se requiere? Se requiere entusiasmo. Eso. Y nosotros no tenemos una cultura del entusiasmo. Nuestra cultura es la cultura barroca, es la cultura de la muerte. En el libro, de la melancolía. Pero en el libro dice Sepp que en Europa la élite no quiere ser élite. Entonces, si miramos un poco lo que está pasando aquí, pues hace nada estábamos criticando a Mancio Ortega por donar. Aquí a los que donan mucho dinero al estado del bienestar, pues el propio estado del bienestar le critica, porque encima... Un ejemplo interesante, o sea, ahora se ha puesto de moda en Alemania, en las universidades alemanas, de copiar college, o no copiar en sentido negativo, o sea, quieren introducir programas de college, o sea, que los primeros años, por ejemplo, en Lüneburg, una pequeña ciudad en la periferia de Hamburgo, tienen los primeros 2 años son college, o sea, tipo americano. Bueno, entonces la Universidad de Mainz, Maguncia, donde se inventó la imprenta, o sea, ya tiene 2 años de college y yo fui consejero oficialmente, o sea, bien pagado, o sea, y, bueno, les decía cómo funciona eso. Y luego,
¿cómo llamamos ese programa? Y digo, pero claro, college, ¿no? Porque, o sea, en alemán se usan palabras inglesas tanto, ¿no? Otra lengua germánica, college. No lo podemos llamar college, porque si dices college suena a élite, eso es negativo. ¿Qué va a ser negativo? En primer lugar, college no suena nada a élite, pero sí, en Alemania suena a élite, y luego hicieron una competición nacional de proponer nombres que les costó 1 millón de euros, en vez de llamarlo college. Y si es élite, pues bien, porque eso existe, porque tanto el Atlético como el Real Madrid, porque me doy cuenta que socios y aficionados de los dos equipos son élite y nadie toma ofensa. Cristiano Ronaldo es élite, o sea, sin duda ninguna, Messi también, o sea, aunque me gusta más el Madrid. Y Griezmann antiguamente, y a mí me encantaría traer a Simeone a Dortmund, que es mi equipo favorito en el fútbol alemán, etcétera, etcétera, y nadie toma ofensa que eso sea élite, pero cuando viene a universidad, élite está prohibido, ¿no? O sea, es negativo, y eso es parte de ese síndrome europeo, Pero no de tiene, una igualdad mal interpretada. no tiene que ver élite con la tristeza. O sea, tú puedes tener entusiasmo y no porque quieras formar parte de la élite, sino porque quieras hacer tu trabajo de la mejor manera posible. Y porque sepas que si haces tu trabajo así, estarás en condiciones de hacer algo excepcional. Pero lo precioso, por ejemplo, de ese ejemplo de mi alumno Sam es que le interesa tanto lo que hace, que al final se olvida de que es billonario, ¿no? A mí me parece un triunfo absolutamente fantástico. Pero en el fondo, acuérdate lo que dice Weber lo que dice Weber acerca de la riqueza para el puritano. La riqueza para el puritano es como un pequeño manto suave que se puede quitar en cualquier momento. Eso. Pero eso son transformaciones culturales muy poderosas que se dan en determinados países y en otros países es más difícil que se den. Vamos a pasar porque tocas también temas políticos en el libro, y yo creo que desde Europa, desde España, tampoco nos enteramos tan bien de lo que pasa en Estados Unidos, y yo creo que tú desde dentro y con tu mentalidad y tu capacidad de análisis, pues nos das unas buenas pistas de qué está pasando ahí. En un momento en el libro cuentas el hecho sorprendente de que cuando gana Trump en Estados Unidos, y Trump no gana representando a las élites, gana pidiendo el voto precisamente a las no élites, Stanford, que es élite, que es donde se forman las élites más élites de Estados Unidos, los estudiantes de Stanford salieron a la calle, me imagino que al campus, a manifestarse al grito de el pueblo unido jamás será vencido, jamás será vencido. Consigna que conocemos aquí bastante bien. Educáis bien a los Pero eran estudiantes. los gringos que decían. Y de alguna manera se arrogaban en la representación del pueblo pues una élite que es élite no americana sino mundial, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, o sea, en primer lugar, o sea, para posicionarme con Trump. O sea, yo en los 19 años que soy ciudadano americano nunca he votado al Partido Republicano, pero debo admitir, si mañana, por ejemplo, en la elección presidencial entre Obama y McCain, si no me habría gustado tanto Obama, habría votado McCain. Yo no tengo nada contra el Partido Republicano, de hecho, José Luis lo sabe, soy muy amigo de Condoleezza Rice, porque nos encanta el fútbol americano, por ejemplo, ¿no? O sea, no tengo nada contra republicanos, o sea, no, el que Trump sea del Partido Republicano me da igual, o sea, ahora, me da vergüenza como ciudadano americano por la cara que tiene, ¿no? O sea, por razones estéticas, también siendo hijo de dos urólogos, URO, me da vergüenza que siempre manda el primero Twitter a las 2 de la mañana cuando va a mear por primera vez. El segundo a las 4, el tercero a las 6, que es un padrón. Es un ritmo prostático. No, se puede decir que es un gobierno prostático. No protético, pero prostático. O sea, ahora en todo caso, lo que a ti te impresionó, lo que estoy describiendo, que luego los estudiantes protestan con el pueblo unido, jamás será vencido. O sea, sociológicamente hablando, Trump es el presidente más del pueblo de los últimos 50 años en Estados Unidos.
No digo que eso le da una gran legitimación, pero es así. Son personas frustradas, personas que se sienten desconectadas con el desarrollo. No siempre personas pobres, personas muy pobres también, pero personas que piensan que ya no pertenecen a este mundo, ¿no? O sea, y entonces que unos estudiantes tan inteligentes como los nuestros protesten diciendo el pueblo unido jamás será vencido, implicando que ellos son el pueblo. Eso demuestra que hoy en día estamos operando con conceptos y argumentos políticos y también de ciencia política completamente inadecuados. Yo creo que todo ese análisis de sociedad de clases y tal y cual que también utilizan los políticos es inadecuado. Yo no estoy diciendo que yo la tengo, pero yo creo que es el momento, tanto para nosotros que hacemos filosofía, como para los especialistas, como para los practicantes de política, de realmente crear, por ejemplo, está muy claro que el próximo canciller en Alemania va a ser el presidente del Partido Verde, es casi con seguridad. El sucesor de la señora Merkel no va a ser un cristiano-demócrata. Ahora, a mí me da igual porque no soy ciudadano alemán, pero en todo caso, un canciller verde, un primer ministro verde, en un contexto alemán es una cosa fenomenológicamente completamente diferente de lo que ha sido política en los últimos 200 años, ¿no? O sea, y es relativamente fácil pensar eso, pensar que es Trump. Trump representa billonarios y los más pobres. O sea, Trump no se capta con la típica análisis que él apoya a los ricos. No. Es un populismo nuevo, difícil de analizar, y lo que tenemos que hacer no solo nosotros, o sea, que a nosotros se nos paga extrañamente por pensar, sino vosotros también, no tener esos análisis ya cansados, o sea, 100 veces reciclados, que todo el mundo sabe que no funcionan. O sea, por ejemplo, el desafío de pensar qué es lo que Trump es, ¿no? Y por qué es, desgraciadamente, en cuanto a mí, o sea, casi con seguridad va a ser reelecto. O sea, ¿qué es esto? Entonces, eres muy crítico con lo políticamente correcto y, de hecho, en uno de los capítulos hablas de la susceptible que se ha vuelto la sociedad, lo que ahora denominan microagresiones. Incluso haces un paralelismo del socialismo o la socialdemocracia y el feminismo, ¿no? De alguna manera. No voy a decir nada contra el feminismo. No, aquí hemos tenido este tema y Yo tengo una hija que vive en España que luego lo voy a entender. No, pero lo que pienso es lo siguiente, o sea, o sea, y eso es positivo. Yo creo que el ciudadano medio, no solo de un país de la Unión Europea, pero también Estados Unidos, hoy en día tiene más libertad, no en el sentido libertad de la Revolución Francesa, libertad en el sentido de poder hacer decisiones. Es decir, qué coche tengo, con quién me voy a casar, con quién me voy a acostar, que no es lo mismo, cuál va a ser mi equipo de preferencia, dónde invierto. O sea, tienes más libertad que nunca, ¿no? O sea, y que es súper positivo, pero yo creo que de una manera, a un nivel que sobrecarga a mucha gente. O sea, yo llamo eso con un concepto filosófico universo de contingencia, porque cualquier cosa se puede elegir, ¿no? Yo siempre estaba diciendo cuando mis hijos más jóvenes eran teenagers, o sea, necesitaban el jueves entero para planear el fin de semana porque tenían tantas opciones y luego necesitaban el lunes para, o sea, trabajar sobre su depresión de que no habían hecho lo que tenían que haber hecho. A ese sobrecargo yo creo que hay dos reacciones muy diferentes, pero entre el pueblo, o sea, quieren alguien tipo Trump que no tiene contenido, sino que es una figura para agarrarse, ¿no? O sea, cuando se hace entrevistas con los que votan Trump, dicen, este hombre habla sinceramente, he speaks his mind. Si lo hace de verdad es otra cosa, pero da esa impresión. Y yo creo que entre intelectuales el equivalente funcional de esto es precisamente ser políticamente correcto, de dar soluciones éticas. En Alemania se habla aún más que aquí de ética, que nosotros sabemos, somos escépticos, no, son problemas complejos que no hay solución ética, ¿no? Pero el número de personas que me dicen que fumar es malo para mi salud, con perdón, me jode, ¿ya? Es que lo sé y fumo y no quiero que constantemente se me diga que no debo fumar.
y esas cosas, pero esa buena conciencia, ¿no? Esa buena conciencia. Y yo sé, y quien no vote un partido socialdemocrático es un fascista, ¿no? Por ejemplo, ahora ese nuevo partido en Alemania que se llama AfD, que no me cae nada bien, pero no son fascistas, son tipo los votadores de Trump, y de repente, políticamente correcto, con esa gente no se puede hablar. Yo tenía una beca en Alemania este año, 6 semanas, y estaba en casa de unos señores de mi edad simpáticos que votan ese partido. Mis colegas me decían que por favor, después del primer mes tenía que cambiar de casa, ¿no? Eso es ser políticamente correcto, es absolutamente horrible, y yo creo que es tan reductivo y tan negativo como el agarrarse a Trump, ¿no? Porque nosotros sabemos que esas soluciones que se proponen que no son soluciones. Es un narrow-mindedness. José Luis, ¿quieres apostillar? No, es un fenómeno ciertamente de aumento de contingencia extraordinario que requiere algún tipo de certezas compensatorias, ¿no? Sí. Y desde este punto de vista estamos hablando de un fenómeno estrictamente mundial donde la Eso sí, incapacidad... es la misma cosa. Sí. O sea, la political correctness se inventó en Estados Unidos. Sí, pero hoy es un fenómeno completamente mundial en el sentido de que nuestra incertidumbre respecto del futuro, nuestra incapacidad de imaginar el futuro, la única posibilidad de imaginar un futuro como un futuro amenazante, requiere un presente que nos descargue de esto, requiere un presente que descargue de incertidumbres, que descargue de riesgos, que descargue de representaciones difíciles y que rinda pantallas que te produzcan autoestima y que te produzcan autoidentificación. Y el problema de esto es la desactivación de la inteligencia como forma de relacionarse con la realidad, ¿no? Y yo creo que esto... En los dos casos. En los dos casos, ¿no? En los dos casos. Ciertamente, ¿por qué? Porque en los dos casos, tú sabes de forma clarísima que en los dos casos es encerrarte en abstracciones, ¿no? La abstracción es la forma más estéril del uso de la inteligencia. Por eso la ética es completamente estéril, ¿no? Porque la ética te dice cómo actuarías en situaciones en las que nunca te vas a estar, tú, concreto, ¿no? Eso carece de todo sentido. Entonces, yo creo que el riesgo fundamental de esto, como todo, reside, a mi modo de ver, en que la escalada de la relación con la realidad a través de la inteligencia es malo. Porque la demasiada inteligencia puede ser disfuncional, ¿no? Por eso el entusiasmo no tiene por qué ser inteligente, ¿no? Pero puede iluminar la inteligencia. Pero la escalada en el cortocircuito de la inteligencia es letal, ¿no? Entonces tendremos que movernos, y yo creo que esta es una de las tareas de la universidad. Tenemos que movernos en unas situaciones ampliamente compensatorias en las que desde la universidad estemos en condiciones de no romper la mediación con la realidad a través de la inteligencia, pero que al mismo tiempo no usemos la inteligencia de un modo intensificado que nos permita salirnos de la conversación pública en la que estamos. Y este juego es muy difícil de hacer, pero yo creo que este es el juego que hicieron los intelectuales en la Ilustración, es el juego que hicieron les philosophes, es el juego que hicieron, ¿no? Gente que tenía su taller filosófico para desplegar la inteligencia, pero gente que tenía la otra pierna en la conversación social para ajustar, para tocar el pulso de la realidad con mediaciones. Y esas mediaciones tienen que ser siempre la denuncia de, por una parte,
la fantasía de lo políticamente correcto y, por otra parte, la fantasía de el tener a dónde agarrarte, ¿no? A mí bueno, este libro que me ha gustado muchísimo y que recomiendo, lo que pasa que, haciendo un inciso, habrá que esperar un poco porque tenemos que pensar cómo convencemos a alguien para que lo edite. El decano ha pensado ya y completamente en eso. seguramente que José Luis está dispuesto No. Juan a Antonio ha traducirlo. pensado ya todo. Entonces ya, yo creo que esto es muy importante. Yo hasta ahora lo he conseguido leer, y esto es un ejemplo de lo loco que está el mundo, traduciéndolo con el traductor de Google, y funciona. No, pero son buenos hoy en día. Es muy bueno, es muy bueno. Y no será tan bueno. Ha mejorado en los últimos tiempos. Es muy bueno y no cobra. No será tan bueno como cuando lo traduzcáis vosotros, pero es muy bueno. Entonces, hay una de las ideas que además está en el texto del libro, pero la recalcas en una de las entrevistas que te hacen, donde te dan a elegir entre libertad e igualdad, y eliges libertad, que es una pregunta que yo me he hecho muchas veces y me he respondido a mí mismo con la misma respuesta, que entre las dos, el problema que tenemos en Europa, y quizá menos en Estados Unidos, es que mientras hemos conseguido mantener el consenso de que libertad e igualdad pueden convivir, hemos ido bien. En el momento que hemos priorizado la igualdad, pues nos hemos metido en un problema como tú explicas. De alguna manera yo he querido entender que el populismo tú lo consideras una radicalización de la igualdad, ¿no? Es llevar la igualdad a otras consecuencias. Y de alguna manera lo que tú defiendes es que el modelo americano todavía está resistiendo y favorece la libertad, mientras que en Europa quizá nos hemos dejado llevar demasiado por la igualdad. Bueno, debo decir una cosa, o sea, cuando hablo tan entusiastamente de Estados Unidos, sí que me encanta, que soy muy patriótico, aunque mi padre no nació en Estados Unidos, pero, o sea, me encanta estar ahí, pero se habla mucho en Europa de la universidad americana, del modelo americano, o sea, los fenómenos de los que hablo son fenómenos muy excepcionales, o sea, los 25 mejores universidades americanas son muy, muy buenas, pero Estados Unidos también, sin duda ninguna, tiene los 1.500 peores universidades del mundo. Es como, o sea, hay lugares completamente horribles, o sea, religiosas. No, hay religiosas muy buenas, como Notre Dame, que es una universidad católica excelente, pero quiero decir que, y también, o sea, no cada americano es entusiasta tal y cual. Estoy hablando de un ambiente que he vivido 30 años, que me encanta, que ha sido muy inspirador para mí, que ha sido muy formativo para mí, con el que tengo en sentido positivo una cierta adicción, y estoy pensando, diciendo que esto es posible. O sea, pero no en el sentido que el padrón americano se tiene que aplicar a Europa. Estoy diciendo, una universidad como Stanford es posible, ¿no? O sea, quizá muy difícilmente bajo condiciones europeas, pero es posible algo así. Eso es lo que quiero decir. Entonces, o sea, igualdad y libertad, yo debo decir que, como quizá ya os habéis dado cuenta, por lo menos los más freudianos entre vosotros, yo soy muy ambicioso. O sea, yo debo decir que el valor que asocio con igualdad es estrictamente igualdad jurídica, como se dice en inglés, equality in front of the law. Claro que muy formalmente que se tengan los mismos derechos y que no se tengan privilegios. O sea, les voy a dar un ejemplo. O sea, 10 años atrás me pescaron con un Estaba poco... pensando en eso. Me pescaron con... O sea, había bebido demasiado. Dos vasos de tinto y estaba cruzando el campus y no sabía, cuando en cualquier estado americano te pescan con DUI, Driving Under the Influence, tienes que pasar una noche en la cárcel. Y entonces, de repente, cuando había hecho el test, era .000 demasiado, pero demasiado. Entonces me ponían con esposas, ¿no? Y era una joven policía latina, y le digo, pero tengo cara tan peligrosa de que me pongan esposas. Y la respuesta me encantó en el sentido de igualdad. Me dice, how do I know? ¿Cómo voy a saber qué es peligroso o no? Porque yo, claro, arrogantemente pensaba, con mi cara europea, con siendo catedrático de Stanford, no, eso era genial. Y luego, cuando llego a la cárcel, o sea, una noche en la cárcel, yo tenía 3 exámenes doctorales la mañana siguiente, y entonces hay un release officer, que es responsable para saber quién puede salir primero. Y digo, ¿me deja salir primero?
y porque tengo 3 exámenes, no decía Stanford. ¿Y sabes qué me dice? Me dice, who do you think you are? ¿Quién piensa quién es? O sea, y entonces pensaba, luego para fastidiarme me va a dejar último. No, salí como de 20 de 25 el décimo, pero eso sí, eso de decir, ¿cómo voy a saber que usted es menos peligroso que cualquier homeless person? No, eso lo encuentro igualdad. Pero el profesor que más ganaba en mi departamento, o sea, titular, catedrático, el que más ganaba 400% más que el que menos ganaba. Eso es una no igualdad que quiero afirmar. ¿Ya? O sea, que, por ejemplo, los ingresos, a lo mejor 400% es mucho, pero que sí, que no se tenga que tener esa igualdad, que todo el mundo, independientemente de la performance, tenga los mismos ingresos o los mismos derechos. Yo, por ejemplo, tenía durante todo el tiempo en Stanford una secretaria de día entero, pero eso se renovaba cada 2 años. Y si yo no hacía más que mis colegas, porque en Alemania los catedráticos tienen secretaria, en Estados Unidos no, o sea, si yo hacía más, pues tenía eso, si no, no. O sea, y en ese sentido, esa igualdad formal es una obsesión paralizadora, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que nos crea una confusión sobre aquella igualdad delante de la ley que es importante. Y en ese sentido yo aprendí mucho en esa noche en la cárcel, ¿no? De decirme cómo voy yo a saber si usted es menos peligroso, porque yo pensaba que voy con corbata, tal y cual, y coche elegante, no tan elegante, pero en todo caso. Pero cuentas, cuando en el libro te refieres a la desigualdad, que también la analizas, explicas que todos los años cuando se reúne en Davos, pues una élite mundial, siempre en los últimos años es un ejercicio de pedir perdón continuamente y disculpas. O sea, ¿por qué ese discurso se ha convertido en un discurso mundial? Rousseau tiene parte de culpa, creo, ¿no? Que fue el que... Ya, bueno, Rousseau era paranoico, o sea, se sabe, o sea, hombre, Rousseau tenía la culpa, quizá es una pregunta muy interesante, una pregunta abierta, no sé qué vosotros pensáis, yo creo que tiene que ver también, o sea, es una de las, o sea, encuentro que el sistema democrático parlamentario es el mejor que tenemos, con mucho, o sea, no lo quiero dudar, pero como cualquier sistema tiene sus problemas. Y claro, para ser elegido, un discurso de igualdad radical es muy bueno, ¿no? Porque a la mayoría de la gente les gusta, porque dicen, esos privilegiados y tal y cual, y los privilegiados les es muy difícil decir que quieren ser privilegiados, ¿no? O sea, yo creo que se ha establecido como una creencia real, una cosa que es una ideología política no muy peligrosa, no es tan horrible, pero yo creo que se hace demasiado también, no solo en el sentido político, no solo en el sentido financiero, pero en el sentido que querer no ser más, pero querer, lo que tú dices, querer hacer una cosa singular, querer hacer una cosa importante, eso es genial, eso es la alegría de la vida, eso es una buena vida. Y que tenga un reconocimiento, ¿no? No que cuando lo hagas te estén dando capones, ¿no? Para ver si... Tú sabes, la cuestión del reconocimiento es una obra supererogatoria, ¿no? Pensar que tus contemporáneos te van a conocer es la última de las ilusiones, ¿no? Creo yo. Completamente, sí. Ahora, yo me plantearía la cosa, no sé cómo lo ve Juan Antonio, me plantearía la cosa como José una... Luis, pero que no te persigan, por lo menos, los contemporáneos, ¿no? Sí, sí, que no te insulten en Facebook. por eso. Sí, eso, no te insulten en Facebook, por favor. Pero yo me planteo la cosa como una comprensión de la libertad. Yo creo que nuestras sociedades europeas son sociedades de usuarios de libertad, pero no de creadores de libertad. Muy bueno. Y hay una diferencia entre ser el usuario de la libertad, que ya está constituida, y actuar de tal manera que allí por donde tú pases crees libertad. Esto es, aumenten las posibilidades de la gente, aumenten las posibilidades de elección, aumentes la energía de la gente, aumenten la libertad, ¿no? Entonces, creo que esta es la cuestión de la igualdad. La cuestión de la igualdad es una abstracción igual. ¿Qué significa iguales?
Es una abstracción. No hay posibilidad de romper la evolución que lleva al género humano hacia la singularización. Venimos así desde hace 3 millones de años y queremos ser seres singulares. Por lo tanto, la cuestión es si estamos en condiciones de crear esa libertad del singular. Te voy a poner un ejemplo que está relacionado con Silicon Valley. Hay argumentos y la gente... Allí cada uno que llega crea libertad. No, pero hay argumentos que dicen ya que una persona, deberíamos poner un límite a cuánto de rica pueda ser una persona para conseguir que la desigualdad... Valley, eso es muy europeo. O sea, en Sí, Alemania la discusión más debatida es europeos... cuánto los de la dirección de Volkswagen, cuando tienen derecho a ganar. Y yo creo que es entre ellos y la compañía Volkswagen. Y no es mi asunto cuánto. O sea, aunque fuera ciudadano alemán, o sea, si una compañía quiere pagar, o sea, por ejemplo, cosa que sé más, o sea, si la Juve, que no hacen, quiere pagar a Cristiano Ronaldo 50 millones al año, pues bien, o sea, no es mi problema porque yo sé, yo no voy a ganar menos por eso. Y saben, ¿no?, que los precios de inmobiliaria han subido de 10% en Torino desde que Cristiano está en Torino. Lo compra todo. No, es la autoestima de la ciudad. Porque como la liga italiana estaba como decaída, de repente ha cambiado y ese año todo ha cambiado. Quiero decir que eso no es un asunto mío. Yo tengo un amigo que es el entrenador de PSG Saint-Germain, tiene menos de la mitad de mis años, pues él gana, yo supongo que como 50 veces más que yo, pues bien. O sea, yo tengo suficiente, yo tengo una vida muy feliz. O sea, esa obsesión, ¿no? O sea, que esa obsesión de reducir, que no, él no puede ganar 14 millones al año, pues es el problema de los sheiks que lo pagan, no mío. Antonio, yo digo algo. Di algo que estamos esperando. Bueno, no digo nada porque es que me estoy quedando sin palabras. Al escucharos, porque... ¿Lo hemos hecho mal? Estoy, no, pero me encuentro en una posición diferente. Creo. Entonces, voy rápido, pero doy 4 pasos atrás. Si es diferente, tómate tiempo. Eso. Doy 4 pasos atrás y avanzamos. Bueno, en primer lugar, en relación con, voy a comenzar por aquí, con los estados de bienestar. Me ha impresionado esta frase, ¿no? En los estados de bienestar no se toman riesgos ni económicos ni intelectuales, ¿no? Bueno, no entiendo por qué esto necesariamente debe ser así. Más bien pienso lo contrario. Más bien pienso que los estados de bienestar precisamente hacen posible que se generen, que se puedan tomar riesgos y que vengan a la luz nuevas posibilidades. De acuerdo, ¿En qué sentido? lógicamente debería ser así. Claro, ¿en qué sentido? Yo relaciono los estados de bienestar con el pluralismo, con la secularización, en frase de Rorty, con la ironía privada y la solidaridad pública, que creo que esto es muy importante. Relaciono los estados de bienestar con el antifundamentalismo, y relaciono los estados de bienestar con la democracia. Todo ello para mí va de la mano. O sea, el estado de bienestar, la democracia, el antifundamentalismo, la ironía privada, es decir, no caer en dogmatismos, ¿no? La crítica y la autocrítica continua, eso no lo el sabemos. pluralismo, la secularización, todo eso me parece a mí, yo creo que es la experiencia europea, todo eso solo es posible en los estados de bienestar. Es decir, precisamente los estados de bienestar son la condición que hace posible pues, esta pluralidad y, por consiguiente, la novedad, la creatividad, que hacen posible que podamos tomar riesgos sabiendo que no vamos a caer en el abismo, aunque perdamos, que aunque perdamos tenemos una red, que aunque nos caigamos tenemos una red. Eso es lo importante. Estoy completamente de acuerdo con el argumento. Y esto políticamente se traduce en una posición falibilista, reformista,
que tiene que ver con el ensayo y el error. Nadie lo duda. Nadie lo duda. Nadie duda de esto. Y, por supuesto, en contra de una base reformista que no tiene nada que ver con la revolución, que no tiene nada que ver con todos estos movimientos, ni con el populismo. pero O sea, perdona una cosa, yo diría, en esto es el- maravilloso, o sea, es la condición de posibilidad. Pero ¿por qué ese estado de bienestar donde de alguna manera tendrías la protección, la gente, el ciudadano, ese estado de bienestar, como dice Sepp en el libro, lo que no quiere es pasar estrés, que es un concepto yo creo que muy interesante. O sea, el estado del bienestar le ha dicho al ciudadano, no te estreses. Hombre, no lo dice, pero es un efecto, ¿no? Le ha convencido de que no tiene que estresarse. O sea, en primer lugar, quiero, como José Luis, quiero decir que lógicamente tu argumento es perfectamente, o sea, coherente. O sea, estamos refiriendo los dos a bueno, para José Antonio, un filósofo que admira mucho, que Richard Rorty, a lo mejor conoce el nombre, Rorty, y que acababa de ser mi colega en Stanford, hasta mi vecino. O sea, yo vivía en la misma calle que él vivía, el número 84, él vivía el número 83. O sea, y que le admiro mucho, y que Rorty era el gran pensador americano en favor del estado de bienestar europeo. Para él era un modelo. O sea, en primer lugar, quiero decir que yo no sé de las universidades en España, pero esa diferencia de opinión política entre Rorty y mía, por ejemplo, Rorty y de otros colegas, nunca era un problema de ser colegas. O sea, yo creo que hay una virtud angloamericana, y eso es difícil de traducir, eso es la virtud to agree to disagree. Se pone uno de acuerdo que se tienen opiniones diferentes y está bien, y tampoco hay que convertir al otro, sino al contrario, eso fomenta pluralidad, ¿no? Yo encuentro, y ahora no sé de España realmente, pero podría decir que en Alemania hay un terrorismo de consenso. El otro día estaba, o sea, en la semana antes de las elecciones europeas, estaba en un panel en la ciudad de Múnich con un político austríaco, alemán, tal. Y yo un poco como aquí hacía, como se dice, una conferencia de impulso, hablaba 15 minutos para provocar. Y como ya saben que me sale bien provocar normalmente. Y entonces la primera respuesta de un ministro del estado de Baviera era decir, bueno, no vamos a hablar de esto, porque no estamos de acuerdo. Eso es paradoxal, o sea, de eso se debe de hablar porque no se está de acuerdo. Y tampoco con la intención de convertir, debo decir, un país que no hemos mencionado, que me encanta y no soy judío, es Israel. O sea, en Israel tiene un presidente casi tan horrible como el nuestro, etcétera, etcétera, pero es un país donde se discute todo, donde consenso existe muy poco. Y yo tengo la impresión también de Escandinavia, que eran los primeros estados de bienestar, de welfare, que ahí también hay un terrorismo de consenso, ¿eh? O sea, un terrorismo de consenso que no debería ser así. Pero es así, o sea, tienes razón, porque si tienes más riesgo de meter la pata, o sea, sí, se piensa más con riesgo. Pero, por ejemplo, es interesante que se podría decir desde el Estado francés se ha vuelto más estado de bienestar, que no lo era tanto en tiempos de De Gaulle. La producción intelectual ha decaído mucho. O sea, desde los tiempos de Derrida, Foucault, etcétera, etcétera, hasta hoy en día, cuando no hay nada interesante que viene. Solo fútbol, ¿no? O sea, pero esos son chicos de la periferia. A mí me gustaría decir, Juan Antonio, que todos queremos eso. De lo que estamos hablando es de qué tipo de actitud, qué tipo de modelo psíquico, qué tipo de mentalidad, qué tipo de ciudadano, qué tipo humano es el que puede garantizar esto. Y el tipo humano que puede garantizar esto, en cierto momento puede ser que el propio éxito del estado de bienestar, de homogeneizar poblaciones, el propio éxito de dar seguridad, pueda generar tipos humanos demasiado pasivos, demasiado adaptados, demasiado poco creativos y, en este sentido, demasiado demandantes y
incapaces de responder a ese exceso de demandas con un activismo cívico adecuado. Y este problema es un problema de nuestras democracias. Y justo porque es un problema de nuestras democracias emergen estas situaciones a las que, justo porque el bienestar ha quedado en una posición absoluta, se aferran a cualquiera que venga haciendo promesas baratas que no pueden cumplirse. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que, claro que queremos todos. Sabemos que la época dorada de la humanidad es esa. Es la época de después de la Segunda Guerra Mundial hasta la primera crisis del petróleo. La época dorada en el sentido de que era una época de optimismo, es una época que la gente tenía por delante un proyecto de cultura universal, de empleo universal, de bienestar universal. Lo sabemos, pero atención, los procesos históricos son muy delicados y requieren adaptaciones permanentes. Y un tipo humano forjado unilateralmente en ese tipo de cuestiones quizá no sea el tipo humano para encarar riesgos que tenemos delante de una forma completamente cierta y cercana. Y esto es a mí lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que con la inercia no vamos a enfrentarnos a los problemas que tenemos delante. Y con la repetición del viejo modelo, como viejo modelo normativo, tampoco estamos en condiciones de provocar el entusiasmo suficiente para enfrentarnos a las situaciones peligrosas en las que vamos a entrar. Yo puedo tener una pregunta para ti. O sea, ese decano, cuando le conocí ayer, pero ya nos consideramos amigos, o sea, fue arrebatador para mí. Fue un gran momento conocer a ese tipo. Sabía de él, pero nunca le había encontrado. Y entonces en la primera conversación le dije que era un día interesante, o sea, muy vivo, que había estado en un coloquio en la Complutense. Y luego me dice que sí, que creo que vivimos un momento bueno, estoy muy entusiasmado de ser decano. ¿Cuántos de tus colegas decanos de la Complutense serían capaces de decir eso? Pocos, ¿no? No lo diga. No por la calidad del departamento, sino por el entusiasmo. Bueno, como lo digas mucho, vas a dejar de ser decano rápido. Bueno, dejemos con preguntas retóricas, pero todo el mundo sabe cuál es la respuesta, ¿no? Hay una idea, porque lo que tú me contabas que estás viviendo en la universidad es un poco lo que pone el libro de la intensidad. O sea, de alguna manera el valor que se propone como fundamental en eso que está pasando en Silicon Valley, que de alguna manera es la parte, eso debería poder pasar, o creemos que debería poder pasar, y lo que está pasando es una vivencia de intensidad que ahí se vive y que nosotros aquí nos cuesta más vivirlo. Probablemente tú lo pones por la contraposición de la otra opción, que es renunciar al estrés, ¿no? Y para conseguir cosas importantes, yo creo que si Google ha traducido bien, yo creo que dices algo así como: frente a evitar el estrés, la voluntad de hacer lo imposible es un peso necesario para recuperar el estado de alerta. O sea, el estrés es lo que nos impide lanzarnos a la intensidad, porque... Yo tengo la impresión, en el lenguaje cotidiano, que la palabra estrés en Estados Unidos casi solo se utiliza en contextos psiquiátricos. O sea, cuando realmente es un síntoma problemático y tal y cual, pero esa cosa diaria... Sí. O sea, que yo creo que se utiliza más en Alemania o en Francia que en España, pero kein Stress, no haga ningún esfuerzo, no quiero... Eso es demasiado, porque también es lo que quiero decir, que sería la famosa calidad de vida en un estado de bienestar, porque en un estado de bienestar no puede solo ser que todo el mundo tiene una seguridad social, también yo creo que calidad y bienestar sería tener posibilidades y opciones de intensidad, ¿no? De momentos memorables y tal y cual. Yo creo que a veces es contraproductivo porque estamos tan preocupados con crear igualdad, estamos tan preocupados con crear una seguridad. Claro que es genial que eso exista, y cuanto menos homeless people mejor. O sea, me da mucha vergüenza cuántos hay en San Francisco de esas personas que duermen en la calle. O sea, no estoy diciendo que eso está muy bien, pero también a veces pienso en este país precisamente que existía antiguamente una vivacidad, o sea, momentos políticos mucho más difíciles que a veces estoy echando de menos hoy, ¿no? O sea,
cuando había una garra, de cierta forma, bueno, pero ya estoy Quiero decir hablando algo. de personas de 71 años. Vamos a hacer una cosa, porque tenemos un compromiso con el atardecer de Madrid dentro de un rato. Como todos los días, seguramente habrá atardecer, pero para ir terminando, yo creo que tienes que explicarte del todo, Juan Antonio, y si no, te traemos un día para que lo hagas. Eso, que sería una buena amenaza. Y luego José Luis, y luego acabamos con una pregunta que le voy a hacer a Sep. Bueno, quiero decir algo muy breve. Vamos a ver, efectivamente, estoy de acuerdo con vosotros, el estado de bienestar exige individuos conscientes. Eso. Conscientes. Consciente significa generosos. permanentemente estar en la vigilia, ¿no? Claro. Alerta. Alerta. Y estar alerta significa pues esto, no estar atontados, no estar adormecidos, es decir, hay una manera mejor de decir esto, aristotélica, que es tener la sensibilidad suficiente como para notar los problemas, las emergencias problemáticas que están surgiendo a tu alrededor. Yo creo que esa es la clave. Esto tiene que ver con algo que también dice Rorty, que me gusta mucho, que es la educación sentimental. Claro. Educación sentimental no en un sentido idiota, bobalicón, ¿no? Claro. Sino en un sentido existencial. La formación ¿no? del pathos. Podríamos hablar de la Carta sobre el Humanismo, de Heidegger, en fin, en un sentido existencial. Un sentido existencial significa estar alerta, joder, en la vida, ¿no? Estar alerta, estar abierto. ¿A través de qué? A través del dolor, a través del amor, a través de la pasión, a través de la envidia, a través de a lo que está ocurriendo a tu alrededor, al estado de cosas que está ocurriendo y sobre todo y esto no me gusta tratarlo subjetivamente, sino me gusta tratarlo objetivamente, porque cuando se trata objetivamente tiene un correlato político, pero cuando se trata subjetivamente tiene un correlato psicológico y esto acaba en la consulta del psicoanalista y con el Prozac y con el Lexatin. Y esto no tiene que ver ni con el Prozac ni con el Lexatin, tiene que ver con la apuesta política que consiste en generar ciudadanos conscientes, es decir, sensibles a lo que está ocurriendo a su entorno objetivo. Debe reconocer que los estados de bienestar europeos no han sabido hacer eso. No suficientemente. No lo han sabido hacer. Y cuando han tenido un problema, masas enteras se han ido detrás del flautista de Hamelin de turno. O sea, una manera de describir la crítica, o sea, era precioso lo que has dicho, punto, ¿sabes? O sea, lo voy a poner en un marco y lo voy a dar a mis nietos que viven en Europa. O sea, no, ha sido precioso. O sea, alerta es alert, ¿no? O sea, alertness. Sí. O sea, es precioso. Yo creo que lo que se ha dejado predominar es ese deseo reduccionista. En vez de pensar, como dijo José Luis, lo que tú puedes conseguir o cómo tú puedes tener compasión con alguien, siempre decir que este gana demasiado, ese coches tan gordos no se deberían llevar, ¿no? O sea, cuando ese futbolista pobre del Bayern Múnich, el Ribéry, o sea, pagaba idióticamente 5.000 euros para un bife dorado, todo el mundo le criticaba, pues es idiota, pero bien, o sea, si tiene 5.000 euros para eso, pues bien, ¿no? O sea, quiero decir que en vez de tener ese estado de ser alerta, de compasión también, de lo que tú puedes conseguir, de cómo puedes apoyar a otros, hay siempre un reduccionismo y eso es una igualdad que no me gusta. Sí. Esa es una igualdad que también creo que es nociva a largo plazo para la sociedad. Sí. Bueno, termino rápidamente. Estar alerta o esta conciencia que surge en esta base de sentimientos, no sé cómo decirlo, o de existencialen, no sé cómo decirlo. Sí, esta base que nos permite una toma de conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor, creo que tiene que ver, en primer lugar, tiene que ver con el sufrimiento. Tiene que ver con la toma de conciencia del sufrimiento que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y a partir de ahí, lo que tenemos que hacer pues es esto, generar nuevos discursos, nuevos relatos, nuevas posibilidades que nos permitan huir, que nos permitan salir
Entonces, la conciencia adormecida es la conciencia que no sabe del dolor que hay a su alrededor, Claro, que no sabe del dolor que se está generando a su alrededor. claro. Y este es el problema. Yo entiendo que este es el problema. Y yo entiendo que esto, pero déjame que te diga, es decir, individuo que pertenece, y me encanta decirlo así, a una sociedad capitalista, burguesa, me encanta, a un desarrolladísimo estado de bienestar maravilloso, pero ese individuo tiene que estar en esta situación que le permite esta toma de conciencia del dolor que está ocurriendo a su alrededor, del sufrimiento, del entorno de la irritation, ¿no? Decía Dewey, ¿no? Que está ocurriendo a su alrededor. Y a partir de aquí, la virtualidad que tienen las sociedades democráticas maravillosas en las que vivimos, en fin, yo estoy encantado por vivir donde vivo, es que nos permite generar nuevas posibilidades, nuevos discursos, lanzarnos sin saber a priori si vamos a acertar. Eso. Muy Y bien. posiblemente fallemos, casi bien. siempre fallamos, Juan Antonio, pero ahí perfectamente están las de- posibilidades. perfectamente de Esto acuerdo no lo contigo. tenemos, el mejor sistema que conocemos para Por tener esto supuesto. es el estado de bienestar, es este supuesto. capitalismo burgués. Por supuesto, pero no, atiende, pero con una condición, con una condición. Todo lo que has dicho me parece perfecto y estoy de acuerdo. Con una condición, que tengamos herramientas culturales suficientes para tratar el sufrimiento sin que produzca resentimiento. Eso. Porque si produce resentimiento, entonces hemos metido la serpiente en el huevo. Bueno, y yo espero que no hayamos generado una Y división en la afortunadamente, universidad para eso española. debemos estar los filósofos, para impedir que eso sea así. No, al contrario, han reclutado un nuevo colega. ¿Qué? Habéis reclutado un nuevo colega, ya yo quiero ¿Quién? participar en esas discusiones. Ah, sí, no, claro. Mira, No, te quería hacer, no, he estado fenomenal y yo creo que a lo mejor te hemos sonado muy europeos, pero La cultura de to agree to disagree, o sea, eso, genial. Pero por aprovechar la tarde de arriba, podríamos quedarnos infinito, pero yo creo que hemos cubierto desde luego el libro y muchas cosas, pero me gustaría que nos desarrollaras un poco. Yo, al leer el libro y al final del libro, de alguna manera dejas como un mensaje que tiene que ver con todo esto y dices, o por lo menos yo lo interpreto algo así como que si Zuckerberg, por ejemplo, empieza a dejarse afectar por estos planteamientos más socialdemócratas, y como él lo hacen muchos en Silicon Valley perderá ese momento de alguna manera. Bueno, o sea, en primer lugar que esa congestión y ese bliss, como se dice, ¿no? Esa felicidad extática, es una palabra que es difícil de traducir. O sea, nosotros, mi último seminario en el campus de Stanford, era el concepto de bliss. O sea, nos estábamos preguntando si Silicon Valley en una situación de bliss y realmente el libro es un producto de ese último seminario. O sea, lo que quería decir es que los representantes de Silicon Valley, las caras que se conocen, que o sea, es Zuckerberg, es Bill Gates, que no vive en Silicon Valley, que vive en Seattle, pero Elon Musk, ¿no? El de Tesla, de los coches, etcétera, etcétera. O sea, bueno, si digo esos nombres simpáticos, estoy actuando como si los conociera personalmente, no los conozco personalmente, a Zuckerberg a veces, porque les encanta estar en campus. Pero en todo caso, lo que quiero decir que estos son representantes de Silicon Valley y lo representan bien, no digo nada horrible, pero en realidad no tienen nada, pero al menos muy poco que ver con la energía que yo quiero describir y por la que digo que el espíritu está en Silicon Valley. Eso es la energía de los bueno, no tiene que ser 22 años, pero de los muy jóvenes que están escribiendo código y con compasión, cuando básicamente Zuckerberg, y ojalá, o sea, Zuckerberg claramente se está preparando to run for president en las elecciones después de Trump. O sea, si Trump va a ganar otra vez, no, todo el mundo lo sabe, o sea, no, y sería bueno, o sea, primeramente tiene una independencia financiera como nadie tiene. Segundo, yo creo que es un hombre que tiene valores positivos. Hay que ver, él donó, se puede decir que
ahorró impuestos, él donó su fortuna entera, 80 billones, para investigación sobre enfermedades de niños no resueltos con el nacimiento de segunda hija. Claro, el próximo día era billonario de nuevo, pero sin embargo, eso no es trivial, o sea, muy bien. Sin embargo, quiero decir que estos hombres hoy en día, Elon Musk, Gates, Zuckerberg, etcétera, etcétera, son hombres que admiro mucho, pero que están destacados de esa energía, ¿no? O sea, ellos hacen parte de un espacio público tradicional, en buen sentido, lo representan, pero, por ejemplo, ellos tienen una discusión larga si se debe continuar o no con el desarrollo de inteligencia artificial, porque, claro, o sea, el peligro es que de repente hay una inteligencia superior a la humana que nos mata a todos, por ejemplo, ¿no? Y cuando Zuckerberg y Musk tienen una discusión un poco interesante, indefinida sobre esto, cada joven que hace inteligencia artificial dice, aunque lo prohibieran, ejecutaran, yo lo haría porque no puedo no hacerlo, ¿no? Y esa es la diferencia que veo, y por eso hay bastantes personas de la generación, o sea, de edad de tu generación más o menos, que dicen que Silicon Valley ya no es lo que fue. Pues nada, claro que eso va a migrar un día, o sea, a lo mejor a Madras, ¿no? O sea, uno de los lugares donde más productivamente se produce software es el sur de India, o a lo mejor a Estonia, por ejemplo, muy fuerte, etcétera, etcétera. O sea, tampoco quiero decir que tiene que estar ahí, pero yo creo que estos caras, como se diría en portugués brasileño, como Zuckerberg, Musk, etcétera, etcétera, que de nuevo, que admiro, que todo bien, pero ellos no son los que quiero describir, ¿no? O sea, ya no son el espíritu del ya mundo. No son, lo eran un momento, o sea, lo era un momento, o sea... El espíritu objetivo, pero no el espíritu del mundo. Yo tengo un conocido en Alemania que es muy amigo de Zuckerberg, que dice, el joven Zuckerberg, cuando estaba inventando Facebook, o sea, viéndole con el tecleo del keyboard, era como ver al joven Mozart, ¿no? Eso hoy en día yo creo que no. O sea, hoy quiere ser presidente de Estados Unidos, ¿y por qué no? Muy bien, vamos a terminar. Te quería, yo entiendo que esto lo has escrito tú, pero que nos comentaras esto y con esto terminamos. Tú te reconoces parte de este movimiento y has hecho todo ese recorrido en estos 30 años y en algún momento explicas que de tus reuniones con esta gente tan genial, y yo creo que dices algo así como esto, que es más importante para ti en estos momentos pensar intensamente con un grupo reducido, vamos a suponer que somos un grupo reducido, que diseñar perspectivas de felicidad para toda la humanidad. No, eso claro, o sea, lo típico de un profesor de ciencias humanas es resolver los problemas de al menos 3 billones de hombres siempre, o sea, menos de 3 billones no hacemos. Si yo, o sea, en Stanford el máximo de alumnos para un curso son 18, o sea, quitando cursos de primer año no hay cursos más grandes. Profesor tiene que dar 4 clases al año, pero luego se hace mucho, o sea, mentorship, ¿no? O sea, hablando con alumnos. Hombre, de mis 30 años de Stanford, yo habré hecho, como se dice en inglés, una diferencia en la vida de, bueno, 100, 150, 200 alumnos. O sea, esto en primer lugar, y sin la consecuencia que esos alumnos sean todos muy famosos, eso ya está bastante bien. O sea, concretamente, to have made a difference en la vida de, yo no sé, 100, 150, 200 personas. No a difference de decirles cómo tienen que llevar su vida, sino una diferencia en el sentido de ser alertos, de darse cuenta que son ellos que hacen las discusiones, que son ellos que deben pensar, ¿no? Y luego, claro, que hay un efecto de multiplicación en Stanford, porque es verdad que muchos de nuestros graduados luego tienen una influencia mundial muy grande, muy importante, y eso es muy bonito, pero sí, o sea, como una autocrítica, y ahí sé que estamos de acuerdo, que ese hábitus de los profesores de ciencias humanas de siempre resolver los problemas de la humanidad entera, incluyendo el futuro, claro, es una compensación de la frustración de que sabemos muy bien que nadie nos escucha, quitando vosotros. Bueno, pues yo creo que ha sido fantástico. Muchísimas gracias por estar aquí. Me gustaría despediros con un fortísimo aplauso. Ha salido bien. Gracias, en gran parte gracias a Antonio.